Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un establecimiento agrícola ganadero. Como podrán ver, aquí está integrado. De este lado tenemos la producción agrícola, en este caso la soja, con mucho sol, mucho calor, falta de lluvia. Aquí tenemos el corral de manejo y de este lado la integración ganadera o pecuaria. Como pueden ver, allá en el fondo también tenemos una parcela de pastura y acá tenemos animales ya en proceso de terminación. Estuvimos trabajando esta mañana y esta tarde con el pesaje de los animales, tanto de recría como de terminación, para poder evaluar y tener los datos precisos. Lo que quiero hablarles es hoy no es tanto de en qué te puede ayudar tener la información, tener el dato, el quilaje de tus animales, la cantidad de animales por corral. Lo importante es qué hacer con esa información, cómo medir esa información, cómo puedo aplicar esa información para mejorar los futuros lotes o hacer una nutrición de precisión, que es lo que nosotros estamos buscando en este caso, y vamos a hacer una dieta ajustada al peso de los animales. En este caso, acá como podrán ver, ven animales ya prácticamente terminados. Acá están viendo cómo brilla el pelaje de estos animales muy bien terminados. Y al fondo se puede ver, por aquí se puede ver el ensilaje y los distintos lotes que están allá. Allá también se puede ver el tractor con el mixer. Y acá tenemos realmente, esto es un establecimiento modelo donde tenemos una enciclopedia prácticamente para el productor, para el engordador. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una recría intensiva donde los animales están sobre una pastura de 20 hectáreas, ahora se le amplió 10 hectáreas más porque no está lloviendo, y reciben una suplementación en batea de ensilaje de maíz y un balanceado con una proteína alta, de tal manera a satisfacer las necesidades de esos animales. En segundo lugar tenemos dos sistemas, así como pueden ver, dos sistemas de terminación, uno con grano entero, solamente con maíz y concentrado Indaval, y el otro sistema es el sistema convoluminoso, donde los animales reciben una dieta a base de ensilado de maíz, planta entera, maíz grano húmedo, avena y un concentrado proteico Indaval. Eso es justamente lo que estamos evaluando. Hicimos el pesaje y caravanado de todos los animales de tal manera a que podamos tener la información que nos permita tomar las decisiones acertadas en el momento justo, ¿verdad? Entonces de ahora en más vamos a hacer la dieta ajustada al quilaje de cada lote para que podamos obtener el mayor provecho posible. Es muy importante tener en cuenta que lo que buscamos es una nutrición de precisión. Lo que estamos apuntando es a tener una ganadería de precisión, darle lo justo y necesario al animal para que gane lo que tiene que ganar. No desperdiciar energía, no desperdiciar proteína. ¿Por qué? Porque los animales jóvenes necesitan un tenor de proteína más alto en la dieta y los animales adultos necesitan una mayor cantidad de energía para poder lograr la terminación. Acá vemos animales prácticamente terminados y como podrán ver ahí se van en los distintos lotes. En estos chorizos, en estas bolsas de ensilado tenemos maíz grano húmedo, que es una excelente alternativa. Más al fondo también vemos que tenemos fardo, también una buena alternativa para la época donde no hay mucha pastura y para hacer la adaptación de los animales que van a entrar al confinamiento. En conclusión, este es un establecimiento que nos muestra todas las alternativas para trabajar consorciado agricultura y ganadería. ¿Qué es lo que buscamos? Es la agricultura
asociado a la ganadería, y eso es la ganadería del presente prácticamente, ¿verdad? Hay gente que ya lo está haciendo, que entendió ese concepto de optimizar los metros cuadrados o las hectáreas, producir mayor cantidad y hacer que su superficie sea más rentable, o de lo contrario se va a tener que ceder espacio a la agricultura y el agricultor va a ir ganando espacio en detrimento de la ganadería. Bueno, quiero decirles también que estamos a disposición desde Indaval para ayudarles en lo que ustedes precisen. Simplemente contactarme 0985-730-330 para cualquier consulta, apoyo que podamos estar dando. Lo que queremos es ayudarle a ustedes a que logren mejores resultados por cada guaraní invertido. También anunciamos que en breve estamos lanzando un super curso de engorde bovino de precisión. Ahí vamos a estar apuntando a todo lo que tenés que saber para lograr los mejores resultados en el engorde. Distintas alternativas: recría intensiva, sistema de confinamiento con voluminoso, sin voluminoso y terminación a pasto. Cómo lograr los mejores resultados. Así que estén atentos. Todos los que quieren aprender sobre eso, vamos a estar dando lo mejor de lo mejor que hay hoy en día en la parte de terminación. Estén atentos, y me gustó haber compartido este trabajo que estamos realizando hoy desde Misiones con ustedes. Así que espero les haya servido un poquitito de este comentario que les hice, que les estuve mostrando. Si te gustó esto, espero lo compartas y lleguemos a más personas que realmente les gusta este trabajo. Voy a moverme un poquitito para allá para mostrarles algo más de este trabajo que estamos haciendo. Si te gustó esto que estamos haciendo aquí, espero lo compartas y podamos llegar realmente a más gente. Estamos esperando imperiosamente la lluvia, como en muchos lugares del país. Como les decía, aquí tenemos la parte agrícola. El suelo está bastante seco, la soja ya está sufriendo un poco los efectos del calor. Ya vemos que hay varios silos de maíz grano húmedo. Ahí tenemos más de 1 millón de kilos todavía de ensilaje de maíz planta entera. Aquí también tenemos maíz grano húmedo. Así que este establecimiento realmente se prepara para trabajar en serio. Tiene toda la infraestructura. Ahí vemos que tiene el mixer, tiene el tractor. Allá en el fondo tiene más silo todavía. Y acá le voy a hacer un paneo general de lo que es el establecimiento. Acá tenemos la mezcla que traen en Big Bag del maíz grano entero con el concentrado Indaval, que es lo que se le pone en las bateas que vemos aquí en esta parte. Los otros lotes, ahí en el fondo se puede ver los otros lotes que ya son con fibra, ¿verdad? Ya en el fondo tenemos el ensilaje ahí, y del otro lado, allá de esta parte, tenemos la recría intensiva sobre pastura, 30 hectáreas de pastura, 400 cabezas pastura, y reciben una suplementación. La intención es ganar entre 700 y 800 gramos por día, y con eso llegar al lote de terminación después. Creo que esto es un poco el modelo que se va a seguir, que va a seguir aquí el productor agrícola y que quiere seguir teniendo animales. Es el único camino al cual debemos apuntar realmente. Optimizar la producción por cada metro cuadrado de superficie que tenemos. Realmente esta es
una actividad o uno de los establecimientos que mejor está trabajando aquí en la zona. ¿Por qué? Porque hace las dos actividades, tiene tanto la agricultura como la ganadería y está explotando al máximo su potencial. Bueno, eso era lo que quería mostrarles, amigos, y espero que les haya gustado. Acá les hago un poco un paneo general de lo que estamos viendo.